primer capítulo de Romanos. Primer capítulo de Romanos. Estuvimos estudiando la semana pasada del capítulo 1, consideramos el versículo del 1 al 7. Así que en el día de hoy vamos a hacer un breve repaso de algunos temas que vamos a tocar sobre ese capítulo y luego seguir hacia adelante. Vamos a leer esta primera parte de Romanos 1, del 1 al 7. Dice: es necesario entender que Romanos es una carta con carácter público. ¿Qué le quiero decir con carácter público? Que habían cartas que el apóstol Pablo lo escribía dirigido a pastores. Por ejemplo, una carta a Timoteo. A Timoteo le escribió 2 cartas. A Tito, a Filemón. Eran cartas que eran cartas pastorales, recomendaciones para ellos como pastor. Pero esta carta que él escribe a Romanos es una carta que eventualmente se convierte en pública, tiene una intención pública, porque Pablo consideró que la situación de Roma, la situación que estaba pasando en la iglesia de Roma, pudiese estar pasando en otras congregaciones. Así que se piensa que Pablo escribió dirigido a Roma desde el verso 1 del capítulo 1 hasta el verso 33 del capítulo 15, y que lo que pasó en el capítulo 16, que es el último capítulo, que son saludos, pues son dedicados a la iglesia de Éfeso, porque eventualmente esta carta se iba a mover hacia Éfeso. ¿Ok? Así que eso es lo que pasó inicialmente sobre el escrito de Romanos. La carta de Romanos no pudiésemos decir realmente que es una teología sistemática, sino que es una teología ocasional. Me explico. De acuerdo a las situaciones que estaban pasando en la iglesia de Roma, Pablo entonces entra en algunos detalles teológicos. ¿Quién es Dios? ¿Qué representa Dios para ellos? ¿Qué representa Dios para la iglesia? Así que no es una clase teológica que está hablando continuamente de lo que representa a Dios y lo que es Dios. En ocasiones él tiene que establecer unos principios fundamentales de lo que es Dios para la iglesia, y esos sí son unos puntos teológicos. Por lo tanto, yo considero que es ocasionalmente una teología ocasional. El tema principal que nosotros vamos a ver en Roma es el Evangelio. ¿Alguien sabe qué significa Evangelio? ¿Buenas nuevas de qué? De salvación. Muy bien. Así que Pablo enfoca su escrito en el término del Evangelio, lo que es la salvación. Acuérdense que 3 puntos vimos la semana pasada: el término de la salvación, la justificación y la condenación. Puntos que Pablo está tratando durante su libro, durante su escrito. Y hay unos versos que están en la pantalla, capítulo 1, verso 1, 2, 9, 15, que son donde él repite esta palabra evangelio. Seguimos hacia adelante, porque hoy queremos tocar unos versos del 8 en adelante, así que vayan buscando esos versos. En resumen, en el capítulo 1, del 1 al 4, Pablo se introduce como siervo de Cristo y habla sobre el Evangelio. Versículo del 5 al 6, Pablo habla de su ministerio apostólico. ¿Saben lo que significa un apóstol? ¿Un qué? Un enviado. Un apóstol es un enviado. Es un enviado. Por eso es que Jesús, antes de despedirse, pues declaró que aquellos discípulos se constituirían en unos apóstoles. Ustedes me van a ser testigos en Judea, en Samaria y en todos los confines de la tierra. Fueron enviados a proclamar el Evangelio, a predicar la palabra. Versículo 5 de ese capítulo que usted tiene es un versículo poderoso, porque habla sobre lo que es la gracia. Dice: ¿por quién recibimos la gracia y el apostolado? Él está diciendo que lo que él está haciendo como profesión, porque él consideraba que su ministerio apostólico era una profesión. Él consideraba que lo que él hacía para la iglesia era por la gracia. Y cuando hablamos de la gracia, ¿hablamos de qué? ¿Qué es la gracia? Un don inmerecido. ¿Y qué es un don? ¿Cuál es un sinónimo de la palabra don? Un regalo. Muy bien. Un regalo inmerecido, un privilegio que Dios nos da, hermano, que no hay comparación. Todo lo que nosotros hacemos en la iglesia,
Sea que usted cante, sea que usted predique, todo lo que usted hace en la iglesia, considérelo un privilegio de parte de Dios hacerlo. Usted no merece hacerlo. Dios le dio la oportunidad de hacerlo. Ni usted se lo puede ganar. Así que, si alguien me puede buscar 2 Corintios, capítulo 10, 2 Corintios del 10 al 13. 2 Corintios, capítulo 10, versículo 13. Lo que seguimos hacia adelante, ahorita lo leemos. Miren, Pablo frecuentemente, usted va a ver en este libro de Romanos que Pablo frecuentemente usa referencias a lo que es el Antiguo Testamento. La pregunta es, ¿por qué creen ustedes que Pablo hace uso del Antiguo Testamento? ¿Perdón? Era lo que existía, ¿qué más? Ahí estaba la ley, ¿qué más? Muy bien, era lo que el pueblo judío conocía. Y el pueblo judío fue el pueblo, los judíos fueron los que en un momento introdujeron el evangelio en Roma. Por lo tanto, entonces los gentiles, los griegos, los que no conocían, los que no eran judíos, también conocían el Antiguo Testamento. Así que Pablo incluye frases, oraciones, referencias del Antiguo Testamento en su libro Romanos para darle credibilidad, para darle impulso, para darle fuerza y que ellos sepan que lo que está diciendo es cierto. ¿Por qué? Porque cuando usted habla, usted tiene que hablar, hermano, usted tiene que hablar con evidencia. ¿Perdón? Con convicción de algo que usted conoce. Y es la manera que usted puede convencer a otro de lo que usted está diciendo es cierto. Haciendo referencia. ¿Alguien me buscó ese 2 Corintios 10, versículo 13? ¿Programa? Sí. Pero nosotros no nos gloriamos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida para llegar también hasta vosotros. ¿Qué fue lo primero que él dijo? Que nosotros ¿qué? ¿No nos qué? Gloriamos. No nos gloriamos. Por lo tanto, lo que él hacía era por la gracia de Dios. Bien, hay un versículo, si alguien me puede buscar Isaías capítulo 5, Isaías 5:1, el versículo 7, alguien me va a leer Romanos capítulo 1, versículo 7, y alguien me va a leer Isaías 5:1 para ver el paralelismo, la relación que tienen estos dos versos con lo que Pablo está diciendo en Romanos capítulo 1, versículo 7. ¿Alguien me puede leer el capítulo 1, versículo 7 de Romanos? ¿Quién lo tiene? Ada. Yo tengo Isaías. Ok, mano Joseph, capítulo 1 de Romanos, versículo 7. Alguien que lo tenga aquí a la mano. Vamos. Dice, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Llamado a ser qué? ¿Ser qué? Santos. Ok, vamos a ver qué dice Isaías, mucho antes de que Pablo escribiera. Isaías capítulo 5, versículo 1. Ahora lo tenía por aquí, no de Joseph. Ok. Ahora cantaré por mi amado. Isaías 5:1. No. Sí, Isaías 5:1. Ahora cantaré por mi amado con un canto de amor por su viña a la mano. Vamos a ver la otra versión. Eso es lo mismo que tengo. Ok, léelo. Ahora cantaré por mi amado, el cantar de llamado a su viña. Tenía llamado a una viña en una ladera fértil. Parece cantar. Ok. Mire. En versículo 1:7, él dice, todos los que estáis en Roma, amados de Dios. ¿Y qué dice en Isaías? Que son qué, ¿cómo lo trata? Isaías 5 lo trata como qué, amados. Mire el concepto que Dios tiene de su pueblo. Mire el concepto que Pablo tiene de lo que es el pueblo de Dios. Mire cómo Pablo lo trata. Y mire en Isaías, ya Isaías
llamaba al pueblo amados. ¿Ok? A todos los que estéis en Roma, amados de Dios. ¿Sabes lo que usted le diga a una gente? Tú eres un amado de Dios. Bueno, yo se mencionó Cantares, porque Cantares también ha hablado, pero Cantares ya es un libro erótico, un libro de una relación de un hombre hacia una mujer y viceversa, que se están haciendo expresiones de cariño, ¿verdad? Ok. Pablo le está diciendo a la iglesia que había que ser santos. Alguien me busque Éxodo 19:16. Éxodo 19, versículo 16. ¿Qué significa ser santo? ¿Qué significa ser santo? ¿Qué ustedes creen que Pablo le quería decir a la iglesia? Sean santos, sed santos. Separados para Dios. Separados para Dios. Vamos a ver, entonces, ¿quién me tiene Éxodo 19:16? ¿Qué fue lo que se le dijo al pueblo? Éxodo 19:16. Bueno, Dice, aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. ok. ¿Qué hizo Dios en ese momento con el pueblo? Si decimos que ser santo es separado para Dios, ¿qué hizo Dios ahí? ¿Qué hizo Dios ahí en ese versículo? ¿Qué hizo con el pueblo? Lo estremeció, dice que Ajá, hubo truenos y relámpagos ajá. y estaba la presencia de Dios ahí. Muy bien. Éxodo 19:16. Al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba ¿dónde? En el campamento. Ese pueblo estaba ¿qué? En un campamento separado, guardados. Por lo tanto, Pablo le está diciendo a esta iglesia, le dice en el versículo 7, amados de Dios, llamados a ser santos, a ser separados para Dios. Allá estaban en un campamento el pueblo junto, separados para Dios. Y aquí ustedes van a funcionar separados para Dios. Quizá ustedes no físicamente no vean un campamento. No hay un campamento, no hay una. Eso es una congregación. El campamento era una congregación. Ustedes tienen que proyectarse como una congregación que está separado para Dios. Entonces Pablo está escribiendo a una congregación local. Vamos a seguir avanzando para entonces entrar. Vamos ahora a leer los versículos 1 del 8 al 15. Vamos a reinvocar a nuestro hermano Ramón Navedo, que nos lea los versículos del 8 al 15, capítulo 1 del 8 al 15. Por favor, vamos a amplificar su voz. Primeramente doy gracias a Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque el testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando de alguna manera tengan al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados, esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy en anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Muy bien. Fíjense que el apóstol Pablo
inicialmente en los primeros 7 versículos introduce la clase, se presenta quién es él, su profesión, pero ahora da gracias a Dios y también hace oración. Algo interesante que vemos en el apóstol Pablo, que él tenía, ¿cuál era el deseo de su corazón? Ir a Roma. Ir a Roma. Pablo no había nunca visitado a estos hermanos, no había tenido la oportunidad de ir a Roma, pero su ministerio se había divulgado por todo lo que era Asia Menor y conocían el trabajo de Pablo en Corintios, en Éfeso, diferentes sitios conocían el trabajo de Pablo, así que Pablo tenía una autoridad, un respeto, un reconocimiento entre estos hermanos de Roma, aún cuando no lo había visitado. Pero él le está diciendo yo, miren, mi deseo es verlo a ustedes, pero circunstancias no me han permitido verlo. ¿Por qué ustedes creen que para Pablo era importante ir a ver a estos hermanos? Porque allí estaba establecida una iglesia también, habían hermanos allí, y él quería pues compartir la palabra con ellos. Fíjense, hermano, que esta es la intención que debe tener un apóstol. Esta es la intención y este es el deseo, esta es la pasión que debe tener un líder que está sobre otras congregaciones, sobre otros pastores. Miren, esto va a sonar fuerte lo que les voy a decir, pero hay líderes, sea de concilios o de denominaciones, que nunca visitan a ciertas congregaciones. Pasan los años y nunca los visitan. ¿Cómo estos hermanos realmente se pueden sentir parte de una organización o parte de una denominación o parte de un grupo si nunca reciben la visita del líder? En una empresa privada, ¿sabe usted cómo se siente el empleado cuando el CEO, el jefe grande, el CEO de la compañía los visita? ¿Sabe usted cómo se siente los pueblos de Puerto Rico cuando van a recibir la visita del gobernador? Usted ve que el alcalde allá limpia la plaza, arreglan esto, arreglan aquello, arreglan el municipio, lo arreglan porque viene la visita. Por lo tanto, hermanos, eso es importante para mantener un contacto con la gente, que ellos sientan que son parte de. No importa lo pequeña que sea la congregación, es necesario que reciban una visita. ¿Para qué Pablo quería visitar esta congregación, además de su preocupación? Y lo que él está escribiendo, mire, Pablo le está escribiendo una carta, pero escribiendo una carta le está diciendo, discúlpenme, perdónenme el hecho de que yo no haya podido llegar a visitarlos. Porque si no, yo voy a decir, adiós, él visita allá, visita aquí, y a nosotros no. Y quiere que atendamos su carta. Imagínense una relación que todo el tiempo se dé por teléfono. O por cartitas y nunca se vean. Así que Pablo, para llamar la atención de ellos y hacerle entender lo importante que eran ellos para él, le está diciendo, quisiera ir a verlos. Pero en el versículo 11 él dice algo interesante. ¿Qué dice? ¿Qué dice en el 11? Para comunicarle un don espiritual. ¿Y qué dice en el 12? Esto es para hacer. ¿Para qué? Otra vez fuerte. Confortarse, fortalecerse el uno al otro. El hecho de que usted, yo no sé si usted ha trabajado para una empresa privada o usted trabaje en un ministerio y que usted reciba la visita de este líder suyo y que venga y le dé un abrazo. La siente bien. Porque esa persona se bajó de aquella posición y vino y lo saludó a usted, lo abrazó. Yo no sé cómo los políticos, aquellos, porque hay otros que no, pero aquellos que solamente saludan y abrazan a la gente cuando vienen las elecciones. Yo no sé cuántos conocieron a Francisco Unano. Francisco Unano, el presidente de Colombia,
soldador. Así que un año se montaron en una bicicleta y se iban por toda la empresa saludando a los empleados personalmente. ¿Sabes qué detalle es ese? Eso es tremendo detalle. Seguimos. En el versículo 14, alguien que me lea el versículo 14, Pablo habla de a quién él le diría su carta. ¿Quién lo tiene? Versículo 14, Neco. Al griego y no griego, al sabio y no al sabio, soy de Wow. En conclusión, ¿qué está diciendo él? A todos. Hay otras versiones porque dice a cultos y a no cultos. Entonces fue suavecito esa versión, sabios y no sabios, a cultos y gente que no son cultas, a todos vaya mi salud y para todos es mi escrito. Griegos y no griegos, porque los que no eran judíos es lo que se consideran griegos o gentiles. Así que Pablo se hace inclusive para todos. No hace acepción de personas. Mira, ¿sin qué? Sin acepción de Sin personas. acepción de personas. Sin acepción de personas. Ok, él usa el término, la palabra helen, que ahí parece como griego, ¿verdad? Y otra palabra que usa es bárbaros, para incluir a todos, a los que no son judíos en esta carta. Vamos a seguir hacia adelante. Esta visión de Pablo debe ser la nuestra, la gran comisión. ¿Qué dice la gran comisión? Y Por todo el mundo. por todo el mundo. ¿Y qué? Predicar el evangelio. Mire, mire lo que yo escribí ahí. ¿Quién se atreve a leer lo que yo escribí ahí abajo, en el segundo tópico? ¿Quién se atreve a leerlo? ¿Quién se atreve a leerlo? Brahma, ¿te atreves a leerlo? ¿Qué dice? Que mucha gente que entienden que el evangelio es exclusivo para cierta clase social o grupo. Hay cierta gente que entiende que el evangelio es para cierta clase social o grupos. Tienen la exclusividad Miren. del evangelio, la llave. Hay gente que piensa o pensaba, bueno, así que pensaba que un rico no podía salvarse porque la Biblia dice una expresión que para que un rico se salve mejor pasa un camello por el ojo de una aguja. Y decían, no, eso es una agujita así, como un camello se mete, eso es imposible, así que es imposible. Eso es una mala interpretación, ¿verdad? Porque la aguja era la entrada de La entrada. Entonces, mire hermano, pero lo miraban así de una manera literal y decían, pues entonces es imposible que un rico se salve. Y todavía hay gente que leen eso y piensan así. Un rico no puede salvarse. No, porque el evangelio es solamente para gente pobre. El cristiano se identifica por la ropa porque viste bien pobre, bien sencillo. Lo que no saben es que Jesucristo, cuando en un momento dado Jesucristo fue sepultado con una túnica carísima. Lo que muchos no saben es que Mateo, cuando Mateo se añade al grupo, que Mateo era un publicano, Mateo era un hombre que bregaba con dinero, con billetes, era un contador, un contable. Mateo realiza una fiesta para el maestro con alfombra roja y reunió a toda esta gente de billetes, de dinero, de cañas. Reunió toda esta gente para hacerle una fiesta al maestro. Lo que la gente no sabe es que aquella mujer inspirada cogió aquel perfume de alabastro que valía mucho dinero y lo regó a los pies del maestro. O sea, el maestro supo lo que era vivir humildemente, pero también sabía lo que era tener. Por eso es que Pablo mismo dice, sé lo que es vivir en escasez, pero sé también lo que es vivir en ¿qué? En abundancia. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué vamos a criticar a un rico, a una persona que tiene una buena casa y decir que no puede ser cristiano porque tiene una buena casa? ¿Por qué vamos a criticar a un pastor porque anda en un buen carro? ¿Por qué?
Ok. Así que el Evangelio no es para una clase social, es para todos. Y tengamos cuidado, iglesia, BCC, tengamos cuidado con criticar a la persona que sirve al Señor de corazón y que tiene dinero. Que Dios lo bendiga porque quiso Dios que él tuviera dinero. Porque Dios miró su corazón y Dios sabe que es capaz de manejar dinero. Y porque posiblemente no sabe usted de dónde vino esa persona desde abajo. Dios lo levantó, lo progresó, fue un buen administrador y ahora anda un buen carro. Gloria sea a Dios por eso. Ahora, al pobre también lo recibimos con el mismo cariño. Continuamos. Vamos con preguntas. ¿Cuál es la palabra más importante? Busquen el versículo 16 y 17. ¿Cuál es la palabra más importante que está en ese versículo? ¿Cuál es la palabra más importante que encontramos en esos dos versículos? ¿Ah? ¿Cuál? La fe. Sigan buscando. Avergüenza. Sigan buscando. Yo les dije a ustedes que Pablo, básicamente, el tema principal de su mensaje en Roma es ¿cuál? Salvación. Salvación. ¿Qué más? Hay una palabra que es la palabra clave que lo menciona en varios versículos. Él lo definió evangelio. Lo definió el evangelio. Así que mire lo que Pablo dice en esos dos versículos. Mire lo que dice Pablo. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Aquí hay un punto teológico. Número uno, la palabra más importante que está ahí es el evangelio. Pero nosotros podemos asociar ese versículo con un versículo que usó Jesús y que Juan narra en su capítulo 3, 16. ¿Qué dice Juan? Juan 3 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único hijo, para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida. Excelente, hermanos. Excelente, excelente. Mire lo que dice el versículo. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios ¿para qué? Para salvación a todo aquel que cree. ¿Tú viste eso, William? Y Juan 3:16, porque de tal manera Dios a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea. Así que hay un punto teológico. Hay que creer en Dios para tener ¿qué? ¿La qué? La salvación. La vida eterna, la salvación. Muy bien. Ahora bien, ¿por qué creen ustedes que Él dice primeramente al judío y luego al griego? Porque el Señor venía del pueblo judío y ese era el pueblo escogido de Dios. Vamos a ver. 1, 2, 3, 4. Para ti. Vamos a hacerlo mejor para que la gente que nos está viendo sepa cómo es esto. 1, 2, 3, 4. Para ti. Muy bien. Ahorita afinamos más la hora. Miren, ahora le pregunto yo a ustedes, ¿por qué creen ustedes que el apóstol Pablo dice, qué lo motivó a decir, no me avergüenzo del evangelio? ¿Qué lo motivó a decir, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios? ¿Qué lo motivó? Que estaba delante de un pueblo que no creía en el Señor y él tenía que abrirse a ellos para... Pero ellos creían. Bueno, sí, ya habían creído, pero él no se avergonzaba de expresar lo que era. Okay, pero ¿qué lo motivaba a decir así? Yo no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué él decía eso? Muchas veces nosotros vemos gente repitiendo esta frase: yo no me avergüenzo del evangelio porque es por el de Dios. Y dicen, y Pablo decía esto, yo también lo digo. Porque hay personas que se avergüenzan y no quieren expresar. Pero, Los cristianos eran perseguidos. ¿qué es lo contrario de avergonzarse? ¿Qué es lo contrario? Si tú no te avergüenzas, ¿tú haces qué?
Tú declaras, tú anuncias, tú expones que tú eres cristiano, que tú crees en el Evangelio. Pero ¿qué te motiva a ti a hacerlo? Pues él recibió la salvación. Ahí está. Recibió la salvación, tenía que... Vamos a hacerlo bien ahora, señores. 1, 2, 3, 4. Así. Miren, Pablo, el apóstol, reconocía que el único medio para la salvación era a través de ¿qué? Del Evangelio. No me avergüenzo del Evangelio. Mire, cuando alguien hace algo por usted, usted ve tan y tan agradecido que donde quiero decir. Por eso usted escucha que al mismo tiempo está hablando bien de Neco y Neco de ella. Porque Neco hizo por ella lo que nadie hizo. Y ella hizo por Neco lo que ninguna mujer ha hecho. Así que ese amor consiste en el agradecimiento de lo que uno hizo por el otro. Ayer estaba con Manuel Avedo y él me testificaba como su esposa dijo, él le dijo, me gusta ese solar. Y que su esposa dijo, vete, párate allí. Y que se pararon allí y empezó a declarar que ese solar iba a ser de ellos. Hay razones para estar agradecido de esa mujer y lo testifica. Así que cuando usted está realmente agradecido de alguien que ha hecho algo bien importante por usted, usted lo testifica y dice, hizo esto por mí. Lo honra, uno lo honra. La salvación, nadie se la podía dar al apóstol Pablo. Por más conocimiento, por más posiciones estratégicas que él tenía en el gobierno, él reconoció que estaba perdido. Él reconoció que iba rumbo a la muerte, iba rumbo a la condenación. Y cuando él acepta al Señor, cuando él confiesa a Jesús como su Salvador, y él siente lo que es ser salvo, ese hombre declaraba rotundamente fuerte que yo no me avergüenzo del Evangelio. Aquí hay un término bien importante. La salvación, el término griego es la sotería. ¿Alguien aquí puede decir que se siente salvo? ¿Qué es salvación? ¿Qué es salvación? Hablamos de conversión. La convicción. ¿Qué es salvación? Ahí le puse la definición. ¿Quién la puede leer? Liberación final del pecado y la maldad. Esto es luego de haber sido justificado y reconciliado por Dios. Liberación final del pecado y la maldad. Liberación final del pecado y la maldad. Y voy a seguir hacia adelante y habla del término ser justificado. ¿Qué es justificado? ¿Alguien aquí ha tenido un caso en el tribunal? Cuando uno tiene una deuda y alguien la paga por uno. Alguien la paga por uno. ¿Alguien ha tenido un caso en un tribunal donde finalmente usted sale justificado y usted sale que usted ya no debe nada, ya no tiene que pagar nada, sino que el juez finalmente declaró que usted es justo? Nosotros, y Pablo lo reconoce, que cargaban con el pecado. Y la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Y él entiende que Jesús lo salvó, lo justificó, Dios lo justificó, tuvo una reconciliación con Dios, porque el pecado separó al hombre de Dios desde el huerto de Edén. Tuvo una reconciliación con Dios y ahora él siente la salvación. Pero yo quiero compartir con usted algo más. ¿Cuándo entra en efecto la salvación? Cuando uno recibe a Jesucristo como Salvador. Muy bien, hay dos puntos. Yo recuerdo que una vez en una clase le pregunté ¿cuántos son salvos? Y ninguno me levantó la mano. Y me dijo, es que vamos a ser salvos. Porque Pablo usa el término de salvación para expresarse que instantáneamente, si confesares con tu boca que ¿qué? ¿Será qué? ¿Ve? Si confesares que Jesucristo es el Señor, será salvo. Así que Pablo en ocasiones lo menciona que instantáneamente cuando usted confiesa, usted es salvo, pero en ocasiones también usa el término de salvación para referirse
a cuando usted muere y usted entra en ese proceso, en esa relación final. En ocasiones Pablo usa el término te salvó para referirse a cuando aceptas a Jesús como un Salvador, y en otras ocasiones cuando un creyente muere y es libre del pecado y la maldad. Así que ambas opciones, ambas versiones son aceptadas. Ok, vamos a seguir aquí. Pregunta. Versículo 17. Pregunta. ¿Qué significa el término justicia de Dios? Justicia de Dios. Cuando Él nos hace justo a través de su Hijo. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué significa para ustedes justicia de Dios? Del término dikaosne teo, que es rectitud de Dios. ¿Qué significa usted la rectitud de Dios? ¿Qué significa justicia de Dios? Tengo tres interpretaciones ahí. ¿Quién me la lee? El primero es Atributo de Dios de ser justo. Lutero descubrió que conocer la justicia de Dios era una necesidad para el pecador. Saber que hay alguien en quien realmente confiar. alguien que me busque Hebreos 10, versículo 38. Miren, es un atributo de Dios. Dios es el único que puede declarar a una persona justo, por cuanto es el único que puede perdonar nuestros pecados. Los fariseos tenían una lucha con Jesús cuando Jesús le decía, vete y no peques más, o Jesús le dice, vete, tu fe te ha salvado. Y cuando Jesús decía que era, declaraba perdón en la gente de sus pecados, pero ¿cómo este hombre hace esto? Este hombre es loco. Hebreos 10, 38. Mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediera, no agradará a mi alma. ¿Saben ustedes que esto, lo de Hebreo, este versículo, Pablo lo menciona aquí, ¿verdad? En este mismo capítulo. Pablo menciona, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Pablo está repitiendo algo que ya estaba escrito. ¿Qué tiempo tenemos? No, el tiempo de grabación. 37. Ok, quedan 5 minutos. Mire esto. Pablo está repitiendo algo que ya estaba escrito, porque se piensa que Lucas fue el que escribió los Hebreos. El justo por la fe vivirá. ¿Saben ustedes que este fue el versículo que impactó a Lutero? Lutero venía de una tradición, era un fraile católico que venía de una tradición donde en un momento dado había que ir a confesarse un sacerdote. Y entonces ahí entraba una paga. Había dinero envuelto, una paga por los pecados. Tu pecado es tan grave, pues la indulgencia es tanto. Para tú tener indulgencia de ese pecado tienes que pagar tanto. Lutero empieza a preguntarse en un momento, pero si yo me siento igual, yo sigo sintiendo la carga de ese pecado, yo me sigo sintiendo culpable. Déjeme decirle, usted comete un pecado y se puede bañar 40 veces con el jabón más fuerte y usted sigue sintiendo ese pecado. ¿Qué es lo único que puede liberarle usted de esa carga? ¿A través de qué? ¿De qué? Jesucristo, el perdón. ¿Qué usted hace? Confiesa el pecado. Confiesa el pecado. ¿Qué dice la Biblia sobre eso? El que reconoce su pecado, la confiesa, se aparta de ella, ¿haya qué? Misericordia. Y Lutero confronta la realidad con este versículo porque él había experimentado que por más que confesaba su pecado ante aquel otro hombre, él no sentía el perdón.
Cuando él ve que dice el justo por la fe vivirá. Para tú sentirte justificado, para tú sentirte perdonado, para tú sentir que tu pecado ha sido echado a la mar y que tú puedas sentir la libertad, tú tienes que confesar tu pecado ¿a quién? A Jesucristo. ¿Y por qué Jesucristo? Es el mediador, es el intercesor entre Dios y los hombres. Es bien importante que nosotros sepamos esto. Ninguno hay salvación. Es bien importante que sepamos esto. Aunque tengamos Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, tenemos que entender la función que tiene cada cual. Por eso es que cuando ustedes oran, les insisto que digan que firmen la oración en nombre de ¿quién? De Jesús. El mediador. Porque eso es lo que Jesús le dijo a sus discípulos. Todo lo que pidieres es que en mi nombre. Una oración no se termina en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Una oración se termina en el nombre de Jesús, que es el intercedor, que es el sacerdote que intercede por nosotros al Padre. Muy bien. Y es a donde nosotros nos confesamos y él va donde el Padre y entonces le presenta nuestra situación. Justicia, justificado por Dios, un estatus para una persona. Dios justifica, absuelve a alguien de la paga del pecado. Y la tercera definición es justicia impuesta por Dios. En el Salmo 37:6 dice, empieza diciendo, encomienda a Jehová tu camino, espera en él y él hará. Y en el 6 él dice, exhibiré tu justicia como la luz. Alguien se quejó de ti, alguien realizó murmuraciones sobre ti, alguien trató de dañar tu testimonio, alguien trató de hacer daño, y uno de los atributos de Dios, la capacidad, la soberanía de Dios, es de ponerte a ti en alto y justificarte en medio de todos como la luz del mediodía, que todo el mundo se dé cuenta que tú eres justo. Y eso lo hace Dios. Hasta aquí esta clase. Los invito para la próxima clase, estaremos tocando otro tema bien interesante. En conclusión, justificación por fe es una doctrina que expresa que la única manera de ser justificado es por la fe. Solo aquel que cree que la salvación es a través de Jesús es salvo. Bendiciones y gozo.